Hola, ¿cómo están? Yo soy Angie y bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Hoy ha sido un día muy largo y todavía me queda mucho día, ¿ok? Porque hoy hice fotos y grabé contenido con el cosplay de Atom Eve puesto. De hecho, aquí tengo el cosplay todavía. Este cosplay yo lo hice para mí hace 2 años ya, un poquito más de 2 años, y publiqué algunas cositas por ahí en Instagram y en TikTok. Y desde que lo subí me han escrito algunas personas por privado de TikTok o de Instagram, de mis dos TikToks de hecho, pues preguntándome dónde lo compré, que haga un tutorial, que venda los patrones, que no sé qué. Muchísimas cosas. Y pues nada, cada que sale algo nuevo de Invencible, ¡pum! Otra vez empiezan a mandarme DMs diciéndome es que el patrón, que se los venda, que no sé qué, que haga un tutorial. Bueno, por fin ha llegado el momento. Hace poco decidí que iba a traerles esto, los patrones y un pequeño tutorial. Hay gatos peleando ahí en el fondo del video. Pues nada, video con gatos peleando en el fondo. Están jugando, no están peleando. Tutorial completo obviamente no podemos traer porque en su momento cuando yo lo hice no grabé todo el proceso, pero sí tomé muchas fotos. Ahora son 3 gatos peleándose. Ok. Todavía traigo puesto el maquillaje de Eve. Ni siquiera me lo quité. No he parado. Aquí tengo la marca de la peluca. Ah, ok. Y el cabello está hecho un desastre porque estuvo aplastado ahí. Pero bueno, ¿qué hice y qué es lo que les voy a traer en este video? Primero perfeccioné los patrones en físico que ya tenía, porque en ese momento cuando yo lo hice obviamente no tenía tanta experiencia como tengo ahora. Eso fue hace más de 2 años, o sea, es bastante. Y hay muchas cosas del traje que yo perfeccioné directamente en mi cuerpo. O sea, corté las telas, cosí, cuando me lo puse fue como, uy, esto aquí está un poquito grande, y directamente lo acomodé ahí. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Como obviamente tengo mi traje, pues con el traje ya el resultado final, acomodé el patrón en papel, eso lo digitalicé y todavía en Illustrator, que es el programa que uso para hacer patrones, perfeccioné algunas cosas más. Entonces está testeado, acomodado, revisado, perfeccionado y reperfeccionado. Hay varias cosas que cambié de acuerdo a los patrones originales que yo hice, que es por ejemplo, hay algo que en patronaje hacemos que es el traslado de hombro, que es para que te asiente un poco mejor aquí y que no te esté jalando la prenda. Bueno, eso en el primero no lo hice y actualmente lo hago a todos, así que eso está ya en los patrones que les voy a estar dando en este video. Y hay otro ajuste que hago en la espalda para que no se haga una bolsita, porque la espalda no es recta, sino que tiene una curvita. En ese momento no sabía que tenía que hacer eso. Ahora ya lo traen los patrones y de hecho lo acomodé en mi traje. O sea, el traje que ustedes están viendo en estas fotos, en estos videos, ya tiene esas correcciones. Lo del traslado de hombros no, obviamente, pero la curvita de la espalda sí. Pero bueno, detalles técnicos. En la descripción van a tener un enlace a mi perfil de Ko-fi. Ahí en la tienda pueden conseguir estos patrones descargables, están en inglés y en español. En la tienda les va a marcar a partir de $0. Entonces lo pueden descargar totalmente gratis o lo que consideren. Pero bueno, ahora sí, comencemos con el video. Esta es una de las telas que yo utilicé para este proyecto. Es muy importante que estire en ambos sentidos. Y pues esta es una licra, la otra también la tengo por ahí, me queda un retacito, pero pues básicamente son 2 tonalidades de rosa. Otra cosa muy importante es que estos patrones obviamente están hechos a mis medidas, no están escalados ni nada, pero yo les voy a enseñar cómo escalarlos. Para su información, yo mido 1,62 de estatura, 86 de pecho, 66 de cintura y 90 de cadera. Algo muy importante es que idealmente la tela que utilicen tiene que tener la misma elasticidad que yo calculé al momento de realizar los patrones. Es decir, si ustedes miden esto cuando esté armado, no van a ver ahí mi medida de cintura, de pecho y de cadera, sino que van a ver las medidas ya con la reducción de acuerdo a la elasticidad de la tela. Vamos a tomar la tela en este sentido, al contrahilo, y ahí es donde vamos a medir la elasticidad. Las que yo utilicé tienen 20% de elasticidad, entonces la verificación que tienen que hacer es esta. Van a colocar un extremo de la tela aquí en el cero de una regla y con la otra mano van a tomar en donde marca el 10 centímetros, y esto lo vamos a estirar para ver hasta dónde estira, valga la redundancia, sin que se deforme ni se transparente la tela. Hasta 13 me parece que es demasiado, así que hasta 12 es una buena medida. Esta es la elasticidad que ustedes tienen que tener en sus telas para que estos patrones les funcionen como me funcionaron a mí. Y ahora sí, vamos a los patrones. Cuando tengan su archivo PDF, tienen que imprimir primero esta primera página y verificar que este cuadrito mide 5 por 5 centímetros. Para eso simplemente tienen que poner en las configuraciones de la impresión al 100%. Son 2 hojas de guía. Les recomiendo que lean ambas porque hay indicaciones importantes ahí. Pero en
esta primera página van a ver como una especie de mapa croquis de cómo se deben ordenar las hojas para unirlas. Aquí más o menos se ve la silueta del patrón. También van a tener aquí las indicaciones de la simbología, que esto ya se los explico en el patrón de todas formas, pero son las básicas de cualquier patrón, donde van a cortar al doblez, la dirección del hilo y unas pequeñas marcas que yo coloqué para que hagan unos piquetitos de unión. Ahora vamos a ordenarlos de acuerdo a esta guía y simplemente van a salir con la numeración 1, 2, 3 y están puestos hasta el 4. Y después vamos a la siguiente fila. A ver, mi amor precioso, hermoso, divino. Vamos a empezar a ordenar por filas. Ahora que ya tengo estas dos filas unidas de esta forma, igual vamos a superponer así. Aquí, si no voy a doblar el papel porque es demasiado, podríamos recortar por esta línea o ver la forma de que se superpongan perfectamente las líneas y ya. En este caso en específico no voy a pegar todas las hojas porque si se fijan, aquí tengo una pieza del cuerpo, aquí tengo la otra pieza del cuerpo y aquí solamente necesito esta unión de este cachito. Así que no voy a desperdiciar ni tiempo ni cinta en unir toda la línea completa. Y ya nada más nos quedan 3 hojitas. Y aquí ya tenemos 3 piezas completas. Esta es la manga, esta es la parte posterior y esta de acá es la parte delantera. Hay algo particular en la forma en la que les digitalicé estos patrones y es que si se fijan tenemos todo esto completo y unido, a pesar de que son varias piezas. Lo puse de esta forma para que puedan hacer las modificaciones directamente y que se les haga un poco más fácil. Es decir, cualquier modificación que hagan afecte directamente a todo el cuerpo del patrón y es por eso que no agregué centímetros de costura, así que es importante que agreguen centímetros de costura en todos lados. No tiene nada de centímetros de costura esto, pero les digo, así va a ser bastante más fácil que puedan modificarlo. Ahora les voy a explicar rápido cómo pueden ajustar estos patrones a sus medidas. Esto les va a servir para ajustar cualquier patrón o casi cualquier patrón que compren por ahí o que consigan por ahí en línea, pues a sus propias medidas. Para empezar a hacer esto, fíjense que yo no he recortado el contorno del patrón. Esto es sobre todo si sus medidas son mayores a las mías y les voy a dar el ejemplo de cómo ajustarlo si sus medidas son mayores porque es un poquito más difícil que si sus medidas son menores. En los patrones que yo les hice tenemos 3 líneas horizontales, bueno 4, pero vamos a tomar 3 líneas horizontales guías que están aquí indicadas. Esta que está acá que es el busto, esta que está acá que es la cintura, todas dicen que es, ¿ok? Así que va a estar muy fácil de reconocerlo. Y la de acá que es la cadera. Esta otra, la cuarta, es la línea de tiro. Entonces por si quieren modificar la línea de tiro de alguna forma, pues aquí yo se las marqué punteada para que la tengan de referencia. Entonces, vamos a inventarnos 3 nuevas medidas. Vamos a suponer que tu busto es de 95 centímetros. Tu cintura es de, no sé, 75 centímetros. Y tu cadera es de 108 centímetros. Estas medidas las vamos primero a transformar porque recuérdense que como esto es tela elástica, todo tiene que ser más reducido. Les dije que los patrones y la tela tienen 20% de elasticidad. Entonces, a estas medidas tenemos que quitarle el 20%. Es una regla de 3 sencilla. Les voy a explicar cómo hacerlo para que no se compliquen. Vas a agarrar tu medida completa, el busto 95 por ejemplo, y lo vamos a multiplicar por 0.8, 76 centímetros. Esta es la medida de busto con la que vamos a trabajar. De la cintura son 75, entonces lo multiplicamos por 0.8, entonces trabajamos con 60 centímetros. Y de la cadera es 108 centímetros por 0.8, 86.4 centímetros. Estas son las nuevas medidas con las que van a trabajar. Pero otra cosa, este patrón, por ejemplo, el de adelante, aquí tengo las indicaciones para que acomoden la tela al doblez. ¿Qué quiere decir esto? Que esto que están viendo aquí es la cuarta parte, porque si esto va al doblez,
si lo abrimos, ya tenemos la mitad y en la espalda tenemos la otra mitad. Igual acá, en el busto, si lo abrimos por el doblez, vamos a tener la mitad del busto y en la espalda tenemos la otra mitad. Entonces, ahora estas nuevas medidas que calculamos las tenemos que dividir entre 4. Busto sería lo que nos dio con la reducción del 20% entre 4, 19 centímetros. Cintura, lo que nos dio con la reducción del 20% entre 4, 15 centímetros. Y cadera, lo que nos dio con la reducción del 20% entre 4. Y estas últimas medidas son las que vamos a verificar aquí en el patrón. En este ejemplo ficticio que estamos haciendo, ya les dije que las medidas son mayores a las mías. Entonces esta línea segmentada la vamos a extender un poquito. Y ahora ese cálculo que hicimos lo vamos a medir directamente acá. En el busto eran 19 centímetros, marcamos acá 19 centímetros. En la cintura eran 15 centímetros, marcamos 15 centímetros. Y en la cadera era 21.6. Y ahora pueden hacer esto a mano alzada. Yo lo voy a hacer con una regla curva porque obviamente tengo reglas curvas porque hago patrones, pero si no las tienes, puedes hacerlo a mano alzada. Vamos a unir del busto a la cintura con una curvita, con la curva ahora de esta forma para marcar la línea de la cadera. Vamos a unir de la cintura a la cadera. Y aquí tenemos dibujada básicamente la nueva silueta. Aquí obviamente nos va a faltar en la sisa llegar a esta nueva línea. Eso es como las modificaciones más básicas que pueden realizar. Otras modificaciones básicas que puedes realizar. Yo aquí en el patrón les dejé esta línea punteada que está acá. Esta línea punteada es para que puedan medir en vertical las alturas. ¿Por qué esta línea está separada de mi línea de hombro? Porque el patrón ya tiene el ajuste del traslado de hombro y por eso esta línea parece que flota, pero la hice así para que puedan verificar alturas. ¿Qué alturas podemos verificar? Podemos verificar la altura de busto, que eso básicamente lo miden en vertical desde la base del cuello hasta donde está el punto más pronunciado de su busto. Pueden verificar el talle, que es también la altura desde la base del hombro hasta la cintura, y luego aquí tenemos una línea vertical que nada más une la cintura con la cadera. Esta línea, altura de cadera, ahí dice, pues es para verificar la altura de cadera, es decir, la distancia vertical desde la cintura hasta la cadera. Entonces, ¿qué pasa? Si son más bajitas que yo, estas medidas probablemente sean distintas. Incluso aunque sean de la misma estatura, las proporciones pueden cambiar. Pero bueno, vamos a suponer que eres, no sé, 10 centímetros más bajita que yo y la distancia de tu talle delantero es menor. Entonces, pues puedes cortar acá y ajustar esa altura. Igual, si la distancia entre la cintura y la cadera es menor en tu cuerpo, también puedes cortar y ajustar. Si en cambio eres más alta, puedes cortar, por ejemplo, por la cintura, pegar papel por debajo y ajustar. Y otra medida que podrían modificar sería esta también. Esto que está acá, esta línea vertical huérfana en el short, es porque aquí en esta parte de abajo del short, la idea es que midan el contorno del muslo y también le apliquen el ajuste de la reducción por elasticidad. Entonces, si necesitas aumentarle más porque tienes más muslo, auméntale de forma equitativa porque esta línea es la de la mitad. Es decir, en este caso, mides tu contorno de muslo, le aplicas el ajuste y aquí sí vas a medir la mitad nada más porque en la parte de adelante tienes una mitad y en la parte de atrás tienes la otra mitad. Entonces, si ves que tienes que aumentarle, no sé, 6 centímetros, pues aumentas aquí 3 y de este lado aumentas 3 centímetros y reajustas las curvas. Si quieres que en cambio no sea tan cortito y sea un poquito más largo, pues también puedes bajar esto. Si quieres que sea más cortito, pues también puedes hacerlo más cortito. Ahí ya como lo vean, como les guste. Estas modificaciones las podemos hacer tal cual en la parte de atrás. Atrás también vamos a tener aquí la línea de busto, la línea de cintura, la línea de cadera, la línea de la altura de cadera, la línea de tiros, ya les digo por si lo quieren modificar, y la línea de la mitad del short. Aquí también tienen una línea punteada totalmente horizontal para que puedan verificar, por ejemplo, el talle o lo que quieran modificarle. Aquí obviamente, como hubo un traslado de hombro, esa línea está atravesando en cambio esta partecita, no está flotando sino atravesándola. Y por último vamos a tener el patrón de la manga. Podemos medir la longitud de la manga y ajustarla si la necesitas más corta, más larga, y también podemos medir en ciertos puntos. Puede ser aquí en el contorno de la muñeca, en el contorno del bíceps, más o menos que sería como por acá, los contornos del brazo, medir que esté lo suficientemente ajustado para que se amolde muy bien a tu cuerpo. También obviamente con
con el porcentaje de ajuste por la elasticidad de la tela. Esta pieza también la dejé así completa, igual para que puedan verificar esos anchos y para que verifiquen, por ejemplo, aquí en esta parte, en el delantero, si tenemos más medida de busto, entonces por extensión esta línea de la sisa va a aumentar. Aquí en este caso está aumentando 1.8 centímetros. Esto es en el delantero, en el rosa oscuro. Aquí tengo las indicaciones de que este lado es el delantero de la manga y este lado es el posterior. Esta franjita que está acá es el rosa oscuro, rosa fuerte. Si necesitamos aumentarle 1.8, pues podemos extender esto un poquito, pegamos papel, extendemos un poquito y aumentamos el 1.8 y nos toca redibujar un poquitito esto. Esto es para que estas medidas calcen perfectamente. Es decir, esta medida de acá, de la manga, de la copa de la manga, tiene que calzar acá en el delantero, en la sisa. Y el de la parte de atrás, de la copa de la manga, tiene que calzar aquí atrás en la sisa. Y ahora sí, ya modificamos los patrones, los ajustamos a nuestras medidas, nuestros anchos, nuestras alturas, todo eso. Yo te recomiendo que antes de empezar a recortar esto, agarres así la pieza completa, que es más fácil, y hagas un prototipo. Es decir, vas a usar una tela con una elasticidad similar, un poquito más económica la tela puede ser, pero que tenga una elasticidad similar, y vas a hacer pues eso, un prototipo con todo esto para verificar si necesitas aumentarle un poquito más en algún contorno, ajustarlo un poquito más, que el tiro sobre todo no te quedó bien, porque pues cada cuerpo es distinto, pues ajustar lo que necesites ajustar en el tiro, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a suponer que ya hiciste esos ajustes, pues ya podemos separar las piezas del patrón. Aquí voy a hacerles unas marcas. Yo hice aquí marcas de piquetes en cintura, en cadera, en el posterior hay una, en esta parte de la sisa, porque como hay traslado de hombro, en ese punto es donde vamos a encajar la parte alta de la manga. Pero aparte de eso, también les puse piquetes en las uniones, en los puntos de unión de las piezas. Como son de una geometría compleja, pues es mejor que tengan esos puntos de unión para que todo les quede derechito. Teniendo eso en cuenta, podemos separar las piezas. Podemos comenzar separando lo que es el short. Y aquí es muy importante que tengan en cuenta el orden. Por eso yo tengo todo bien indicado. Pieza 1 de 2, pieza 2 de 3, pieza 3 de 3. Y saber de qué color van a necesitar cada pieza. De todas formas, pueden trabajar con una imagen de Atom Eve de referencia, siempre es lo que yo hago. Bueno, no solo de Atom Eve, del personaje del que sea que esté trabajando. Y estar muy pendiente de las indicaciones que tienen los patrones para que no se vayan a confundir en los colores que vayan a cortar. Y listo, cuando ya recorten todo van a tener algo así. Estas son las piezas de la parte delantera. Todo en la parte delantera, excepto el short, obviamente, va al doblez en el centro, porque en la parte frontal del traje no tenemos ninguna costura. Entonces aquí simplemente ubican su tela al doblez, acomodan esto, agregan centímetros de costura. Yo trabajo siempre con 1 centímetro de costura. En donde tienen las marquitas de los piquetes, hacen eso, un pequeño piquete, un pequeño cortecito dentro del centímetro de costura que no exceda el centímetro de costura, será de que 5 milímetros, algo así, y eso los va a ayudar a que al momento de enfrentar las telas derecho con derecho, ustedes unan la pieza ahí en donde tienen el piquete y ya puedan coser y les quede derechito. Unen derechos con derechos y pues aquí en estas partes donde tenemos esa geometría extraña que les digo, tenemos pequeños trucos, porque al unir derechos con derechos, fíjense lo que pasa. Entonces, ¿qué hago yo para coser este tipo de trajes que tienen estos quiebres extraños y que al momento de voltearlo me quede perfecto? Vamos a suponer que ya tenemos aquí la tela con el centímetro de costura en todos lados. Entonces, si voy a voltear y voy a empezar a coser de este lado, porque lo voy a ubicar así por mi máquina, en la tela marco en las intersecciones 1 centímetro y 1 centímetro, que me quede el punto de intersección en ambas partes, y por ahí atravieso un alfiler que una ambos puntos y obligar así o hacer así que la tela coincida cuando la voy a voltear. Sobre todo va a ser más importante en puntos como este. Aquí voy a marcar mi centímetro de costura, busco el punto de intersección y aquí lo mismo. Entonces, cuando estoy cosiendo por acá, coso hasta ese punto que marqué, ese centímetro, hago un corte en la tela que necesito voltear, que en este caso es esta, para que pueda girar de esta forma. Si tengo otro punto más adelante que yo aquí lo voy a tener, porque esto va a estar al doblez y va a ser mucho más larga la pieza, pues acomodo esto, acomodo bien la tela, marco el otro punto o ya lo tengo marcado previamente, continúo, coso hasta acá, corto, doy la vuelta.
Les voy a dejar ejemplos acá en pantalla haciendo eso en otra tela que no es stretch, pero que funciona exactamente de la misma forma. Esto es lo que siempre hago cuando tengo este tipo de costuras que son en quiebres extraños, que obviamente me lo consigo sobre todo en cosplay. En la parte de atrás es lo mismo, también tenemos todos estos quiebres, pero la diferencia es que aquí en el centro espalda, que está marcado cuál es el centro espalda, no lo vamos a poner al doblez, sino que vamos a dejar aquí un margen. A mí me gusta dejar un margen de 2 centímetros para la instalación del cierre. Siempre dejo 2 centímetros. Entonces en esta parte dejamos 2 centímetros o 1,5 centímetros, lo que ustedes quieran, y en los contornos 1 centímetro de costura. Pero eso solo para el cuerpo. Para el short no es necesario dejar aquí 2 centímetros. Con 1 centímetro es suficiente, porque el cierre no va a llegar hasta acá. El cierre depende de qué tan largo lo compren. Lo ideal es que llegue un poquito más abajo de la cintura, no sé, que llegue como por acá. De todas formas, como es elástico, va a estirar bastante. Si esto no fuera elástico, pues sí tendría que llegar hasta la cadera. Vamos a hablar rápidamente de mi recomendación para el orden de armado. Yo les recomiendo comenzar con las partes de los torsos. Es decir, si por ejemplo comenzamos aquí con la parte de atrás, entonces primero cosemos estas 2 piezas, luego cosemos estas 2 piezas y ya tendríamos todo el torso de la parte posterior. Obviamente esto hay que hacerlo 2 veces. Y lo mismo con la parte delantera, solo que recuerden que esto va a estar doble, ¡pap!, se va a abrir hacia este lado. Cosemos la pieza 1 de 3 con la 2 de 3, hacemos toda esta costura hacia acá y luego esta pieza unida la unimos con esta de acá y ya tendríamos todo el torso de la parte delantera. Recomendación: yo les recomiendo que sí planchen los márgenes de costura para que esto se abra. Tienen muchos pliegues, que todo esto se abra y se asiente bien bonito. Obviamente con cuidado de no quemar la tela, pongan una tela de algodón o algo así entre la plancha y la licra para que no la quemen, pero sí necesitamos que se asienten las costuras. Luego, cuando ya tengan la parte delantera y las 2 piezas de la parte posterior unidas, van a tener algo así, ¿cierto? Y las van a unir por acá. Por eso es el piquete de la cintura, porque van a enfrentar derechos con derechos, ponen un alfiler acá y todo lo demás ya lo emparejan. Ya con eso, luego de que tengan unida la cintura, que con la cintura no hay nada especial porque toda esta parte es exactamente del mismo color en ambas piezas, pues ahora se vienen a la parte del hombro. Van a tener algo así, ¿cierto? Aquí sí es importante que estas líneas las hagan coincidir, porque de este lado tienen un tono y de este lado tienen otro tono. Entonces, como van a tener aquí adicional los centímetros de costura, también les recomiendo que del borde de la tela hacia adentro marquen el centímetro de costura, pongan un puntito, y lo mismo del otro lado. El puntito lo van a poner en esta costura que van a tener aquí de unión, y con un alfiler obligan a que estas 2 intersecciones les coincidan exactamente, para que al darle la vuelta esas piezas coincidan aquí bien. Luego con la manga hacen lo mismo, van a tener 3 piezas, las unen para que puedan tener toda la pieza completa de la manga y luego las cierran enfrentando derechos con derechos. Cosen por acá, abren esa costura a la plancha para que así cuando ya la tengan lista la manga puedan encajarla acá con la pieza del cuerpo, de la parte del torso. Solamente tengan en cuenta que es muy importante que sepan cuál es el lado delantero. A mí me gusta hacer un piquete random en cualquier parte de la copa del lado delantero, para que cuando ya tengo las piezas listas pueda ubicar cuál es la parte delantera mucho más fácil y no se me vayan a voltear las piezas. Y con el short, pues básicamente es un short como cualquier short. Comienzan con la parte delantera, que van a tener 2 piezas, unen por acá por la línea del tiro las 2 piezas del delantero, la del posterior lo unen por acá por la línea del tiro, y cuando ya lo tengan, esto lo van a tener así doble abierto, pues van a enfrentar la parte delantera con la parte posterior y la van a unir por acá con el piquete. El short yo lo hice doble, es decir, esto lo de cortarlo 2 veces, lo corté 4 veces. Entonces el short básicamente tiene un forro, porque cuando lo corté una sola vez sentí que se transparentaba un poquito la panty, entonces no me gustaba, no me sentía cómoda, así que lo hice doble para que no me pase eso. Pueden hacer eso, miren, aquí tengo mi short doble, aquí simplemente lo enfrenté por acá y yo pasé una costura aquí para que esto se mantenga fijo, y por dentro simplemente lo uní como que si fuera una sola pieza y ya. El short, obviamente, por lo que les acabo de explicar, lo van a terminar uniendo cuando ya estén listos. Es mi recomendación. Hay muchas formas de ensamblar esto, pero yo lo hice cuando ya tenía el short listo por un lado y el cuerpo listo por el otro lado. Ahí fue cuando ensamblé esto acá. Vamos a hablar ahora del cuello. Aquí estoy acomodando las piezas que corresponden al escote. Necesitamos esta medida del escote para poder hacer el cuello, pero aquí tenemos un pequeño problema, y es que
cuando hice las reducciones por la elasticidad, el cuello también se redujo. Sin embargo, el escote sí asienta bien en el cuerpo, pero no puedo tomar esta medida para hacer el cuello porque es muy pequeña. A mí me da 24.5 centímetros y el cuello va a ser un rectángulo. No puedo hacer un rectángulo de 24.5 centímetros porque me voy a ahorcar y no queremos morirnos usando un cosplay. Entonces, vamos a hacer un poquito de trampa. Te vas a medir directamente tu cuello. A mí me mide 33 centímetros. Necesitamos que el rectángulo quede bien en el cuello. Puede apretar un poquito, pero no tanto. Entonces a estos 33 centímetros podemos quitarle 1 o 2 centímetros. Yo no le voy a quitar nada porque de una vez aquí voy a incluir los centímetros de costura para cerrar ese cuello. Esos centímetros de costura me van a quitar 2 centímetros, entonces terminado me va a quedar de 31 centímetros. Eso debería ser suficiente para que el rectángulo asiente bien en el cuello. Y el alto del cuello pueden hacerlo el alto que ustedes quieran. Vamos a hacerlo de 4 centímetros de alto, pero va al doblez. Entonces serían 8 centímetros más los 2 centímetros de costura, 1 centímetro en cada lado. Entonces vamos a recortar un rectángulo de 31 centímetros por 10 centímetros. Vamos a dejarlo en 30 centímetros para que ajuste un poquito más. Y marcamos eso aquí en la tela. Marquemos los 30 centímetros y los 10 centímetros de alto. Entonces doblado nos va a quedar así, menos el 1 centímetro de costura. En un lado voy a ponerle este hilo, creo que es cola de ratón elástica, no sé cómo se llama esto, pero bueno. Le voy a poner esto para que me sirva para cerrar el cierre. Creo que uno será suficiente. Vamos a ponerle 2 pegaditos. Y lo que voy a hacer es esto, intentar fijarlo aquí así. Voy a marcar aquí la mitad para saber hasta dónde llega. Esto la verdad siempre me cuesta bastante fijarlos para que no se muevan, porque hay que hacer algo así. Si alguien tiene un método mejor para hacer esto, pues déjenmelo en la cajita de comentarios, porque uso mucho este tipo de cerraduras y siempre sufro mucho para ponerlas. Y pues evidentemente el color negro no es el más indicado para esto. Quedaría mejor con uno color blanco, pero no sé dónde está y ya quiero cerrar esto. Ahí está. Y cerramos por acá a 1 centímetro de distancia. Y también de este lado, pero de este lado no hay nada. Luego le vamos a coser 2 botoncitos a mano aquí de este lado y ya. Aquí le recorté las esquinas para que voltee bien y listo. Así me quedan los cositos para los botones. Son chiquititos, hay que poner botones pequeñitos. Y son negros, debería ser blanco, pero bueno. Ahora con el cuello así, antes de coserlo al cuerpo, creo que es buen momento para verificar que esto cierre bien sobre tu cuello y no te apriete. Ahora que ya lo verifiqué, voy a agarrar el cuello, lo voy a doblar a la mitad porque quiero conseguir el centro. Y aquí voy a hacer un pequeño cortecito, chiquitito. Y aquí en el escote tengo marcado también un pequeño cortecito en mi centro. Entonces voy a fijar el centro del cuello con el centro del escote delantero y voy a poner un alfiler. Esto ya lo voy a doblar hacia acá, o sea, el margen de costura del cierre lo voy a llevar hacia adentro y ese bordecito lo voy a fijar con el bordecito del cuello. Igual le hacemos que sobresalga, no sé, 3 milímetros, 2 milímetros el cuello. Voy a poner un alfiler y lo mismo del otro lado. Doblo la parte del cierre y fijo aquí el cuello. Ahora la idea es que cuando vaya cosiendo ir estirando lo que necesite estirar para que estas longitudes me coincidan. Aquí es un poquito complicado porque básicamente tenemos 3 capas de tela y pues igual y les conviene fijar el borde del cuello para que no se les mueva, porque esta tela es complicada, pero me da flojera y ya estamos hasta el final. Entonces aquí voy a tener mucho bulto de tela, así que debajo del prensatelas voy a poner esto. Vamos a poner primero aquí esto. Aquí el prensatelas me queda inclinado hacia atrás, entonces para que no se atore ponemos aquí atrás esta basecita. Ahí ya puede arrancar la costura mucho más fácil. Y así termina este video. Es un tutorial, creo que en algunas partes es bastante extendido y en otras obviamente no tengo contenido para mostrarles, pero creo que lo compensé bastante con explicaciones un poquito más gráficas y cosas similares de otros proyectos, que son las imágenes que les mostré de cómo coser las intersecciones. Eso es válido para
este proyecto con telas elásticas como para proyectos con telas normales como esa que les mostré. Si quieren que les explique eso un poquito más a detalle, un poquito más lento, con otro enfoque, me lo dicen y pues hago algún videito y se los muestro. Pero déjenmelo en la cajita de comentarios para saber si lo necesitan o no. Todo esto de la grabación del inicio y esta de ahorita y la grabación y las fotos con el traje puesto, todo es el mismo día. O sea, todo lo estoy grabando en el mismo día. En ese instante acabo de terminar de editar todo el video y les estoy grabando el final. Lo hice de esta forma esta vez porque quería ver si me había faltado algo por explicarles o por mostrarles. Un par de cosas. Pequeños tips para coser telas elásticas. Prensatelas de teflón. Con eso más que suficiente. Les voy a dejar enlaces en la descripción. Son enlaces de afiliado. Agujas punta de bola. Así se llaman. Son agujas para tejidos elásticos. Tienen que ser de esas. Tercer tip. Esto es para poder coser en tu máquina recta si no tienes overlock. Si tienes overlock, este tip pues no es para ti. Ajá, pero si tienes máquina recta como yo y no tienes overlock, yo hago básicamente una doble costura como si fuera un refuerzo. Es extraño, es más trabajo, lo sé, pero me funciona así. Entonces primero paso una costura recta a 1 centímetro de distancia, pero en la parte de arriba, o sea, el hilo de arriba es un hilo de poliéster normal y el hilo de abajo es un carretito lleno con estos hilos que se usan para las overlock. Yo voy a una tienda de hilos donde venden estos hilos especiales y pido un hilo, o sea, un carrete de estos, un cono, o sea, un cono de estos del color que necesito. Siempre me ven raro porque normalmente como son para overlock se compran de a varios de estos hilos y yo compro uno solo. Entonces relleno el carretito de abajo con este hilo, lo relleno a mano, porque si lo relleno directo en la máquina se revienta el carretito, como que hace mucha tensión y se revienta, así que lo relleno a mano y ese es el hilo que va en la puntada de abajo. Después de eso vuelvo a pasar por la misma costura pero con una puntada de zigzag, pegadita a la costura recta que pasé, no en el borde de la tela, pegadita a la costura recta. Y cuando ya terminé todas mis costuras, corto el excedente de costura y cuando lo ves por dentro se ve muy similar al acabado de una overlock. Por cierto, el cuello terminado se ve así, que no grabé cómo se ve el cuello terminado. Queda muy cómodo, me quedó muy bien. Lo usé totalmente cerrado hoy en las fotos y 10 de 10. Miren, se ve de esta forma. Las costuras, miren, se ven algo así. Aquí tengo una doble costura. Primero tengo una costura recta y después tengo la puntada de zigzag. Así se ve de un lado y esa misma costura así se ve del otro lado. Y pues esto lo he usado ya 2 veces en convención. Lo usé hoy para las fotos y aguanta bastante bien. Otra cosa, esto lo respondí en un TikTok una vez, pero se los muestro acá. En la capa yo cosí a mano brochecitos de estos y en el hombro del traje aquí, para que vean dónde están cosidos los otros brochecitos y así es como yo engancho la capa. Aquí está la capa y aquí están los otros brochecitos. Están cosidos a mano nada más. Se ve muy bonita, la verdad. Se ve muy linda. Este video no tiene el tutorial de cómo hice la capa, pero en su momento cuando yo hice este traje, yo grabé cómo hice la capa y subí un tutorial. Les voy a dejar aquí al final ese video para que vayan a verlo, para que puedan hacer su capa, para que vean exactamente cómo hice esta capa. Y también grabé esa vez un tutorial que de hecho es bastante visto aquí en mi canal, que fue cómo hice estos guantes. Es mi video de cómo hacer guantes de licra o guantes con telas elásticas y son estos guantes los que hice para ese video. Entonces esos 2 videos, el de la capa y el de los guantes, se los voy a dejar aquí al final para que vayan a verlo. Y lo último que sé que me faltó, el logo del pecho. Este fue mi segundo intento. Cuando yo hice el traje intenté hacerlo de forma manual, por así decirlo, una especie de bordado con puntada en zigzag. Quedó horrible, no pude hacerlo, no quedó nada bien. Ajá, yo hice el dibujo en Illustrator, de acuerdo a cómo sale en la serie. Ya sé que en el cómic tiene otra línea acá, pero pues yo hice la de la serie. Y ese archivo de Illustrator me lo llevé a un sitio de estos donde hacen parches. Esto es tal cual un parche. Salió carísimo porque normalmente en esos sitios hacen parches por muchísima cantidad, para uniformes, cosas así. Y yo... Sí, un parche. Entonces te cobran algo que no sé cómo se llama, la verdad, pero es como que cargar el archivo, no sé, y te cobran luego el parche como tal. Entonces esto de cargar el archivo me salió muchísimo más caro que el parche como tal, pero a mí me dio igual porque yo quería así mi parche, mi
mi cosito, mi loguito del emblema del traje y pues se ve muy bien. Lo único que no me gusta tanto es que yo aquí el color, el rosa, le había puesto exactamente el color de la tela. No me acuerdo cuál de los dos tonos, pero yo sí le puse el tono que es. Y pues me imagino que ellos agarraron el color rosado que tenían a disponibilidad. Así que yo creo que voy a estar pintando este hilo rosado con pintura para tela para hacerlo coincidir. No me acuerdo cuál de los dos tonos tiene que coincidir, pero para hacerlo coincidir al tono que debe coincidir, que se vea un poquito más en la paleta de colores. Y ya, eso creo que fue todo lo que me había faltado por decir. Si hay alguna cosa que no entiendas o algo que me haya faltado decir en el video, déjamelo en la cajita de comentarios y pues lo respondemos en un short. ¿Les parece? Gracias por acompañarme en este video, en este tutorial, si es que llegaste hasta acá. Espero que le den uso a los patrones. Si los usan y se hacen sus trajes de Atom Eve, etiquétenme y las reposteo en Instagram porque quiero verlas. Quiero ver muchos trajes de Atom Eve, todos lindos y verlas todas bellas y hermosas. ¿Ok? Nos vemos en el siguiente video. Besitos. Bye bye.